Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de Escuela Sabática. Es una alegría estar con ustedes por este medio. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 7 del primer trimestre del año 2022 titulada Jesús, el ancla del alma. Los versículos para esta semana se encuentran en Hebreos 6, 19 y 20 y reza de la siguiente manera. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La lección de esta semana está basada en 3 versículos del capítulo 6 y esos son los versículos 4, 5 y 6. Si usted estudia la lección que está en el folleto y el espíritu de profecía, usted tiene suficiente material muy claro para impartir la lección. No, en verdad necesitaría nuestra explicación, pero nosotros siempre la vamos a dar y no vamos a ir día por día. Por favor, eso hágalo usted en casa. Vaya día por día estudiando la lección. Nosotros le vamos a dar una ampliación de los versículos 4, 5 y 6. ¿Qué están hablando esos 3 versículos? Nosotros le vamos a dar esa explicación, agréguela, aplíquela al estudio de escuela sabática para que usted pueda dar su lección, la pueda comprender mejor y la pueda impartir mejor. Así que vamos a comenzar con el estudio solamente de 3 versículos, que es el centro de la lección de esta semana. Hebreos 6, 4, 5 y 6. Y estos versículos rezan de la siguiente manera. Los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la afrenta pública. Cuando usted lee diferentes versiones, todas repiten: es imposible traerlo de nuevo, es imposible sacarlo del pecado, es imposible que sea renovado. La palabra imposible está presente. Yo la fui a estudiar al griego y eso es lo que significa: algo imposible para el hombre. No es posible. Si usted lee estos 3 textos así nomás y conoce de una persona que se ha ido de la iglesia, realmente esos 3 textos nos dejan sin esperanza, porque está diciendo que una persona que una vez fue iluminado, una persona que alguna vez participó del Espíritu Santo, una persona que alguna vez le gustó la palabra de Dios y la disfrutó leyéndola. Una persona que supo lo que va a ser el cielo y la tierra nueva. Y aún con todo eso se recae, se va de la iglesia. Es imposible traerlo de nuevo. Por eso es que lo vamos a estudiar. Porque a veces podemos dar un mensaje equivocado. Los textos son serios. No le estamos quitando seriedad al texto. No, son palabras que nos tendrían que hacer reflexionar, que nos tendrían que hacer pensar. Pero detrás de todo eso hay esperanza. Mire, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no vamos a entrar en ese tema porque ahí se nos iría la hora y aún no sería suficiente. Pero aquí no está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí está hablando
de otro tipo de persona que caen y caen y caen y están cayendo y se mantienen en esa situación cayendo sin hacer nada. O sea, en pocas palabras, son personas que están pecando y no quieren salir de su pecado. Cuando la persona está consciente de su pecado y no quiere salir de su pecado, finalmente va a llegar a la apostasía. Finalmente va a llegar a salirse de la iglesia porque cada día con su pecado está crucificando a Jesucristo y lo está poniendo a la vergüenza del público. La gente está criticando. La gente dice, mire, para ser como ellos son, mejor no soy nada. Esa iglesia está llena de gente que para qué van a la iglesia. Yo le pregunto, ¿para quién en verdad es la vergüenza pública? Es para Jesucristo. Lo están crucificando. Entonces, esta gente que se mantiene en un pecado y no hace nada para salir de ese pecado, es la gente que va a llegar a la apostasía y al final va a morir espiritualmente. Caer es el principio de la apostasía si no se hace nada. Y lo vamos a comparar con algo interesante para que lo comprendamos. Mire, caer usted lo puede comparar con un cuerpo que está sufriendo frío. Sus dedos están entumecidos, sus pies no pueden caminar, el cuerpo está dolorido, está afiebrado, no puede hacer nada, el frío es terrible, un frío severo. Esa es una persona que ha caído. ¿Cuál es la solución para esta persona? Calentarlo, envolverlo en sábanas calientitas, proveerle calor, darle algo caliente que tome, acobijarlo. Ese cuerpo va a entrar en calor y a las horas va a estar funcionando normalmente como cualquier otra persona. Eso es caer espiritualmente. Si no se hace nada, se va a llegar a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el mismo cuerpo, pero con demasiado frío. Nadie lo atendió. Ese cuerpo murió y no tiene aliento. Se ha convertido en una masa rígida de hielo. Se ha frisado. Es una piedra. Está petrificado. Eso es la apostasía. Eso es una persona que peca y peca y peca y peca y se mantiene en su pecado. Al final va a morir espiritualmente. Son dos cosas diferentes, el caer y la apostasía. Aunque el caer es el principio de la apostasía. Va a comenzar a sufrir de frío y si no atiende ese frío, le estamos hablando de un frío severo. Si usted no lo atiende, usted va a entrar en el grado de hipotermia y al final va a ser la muerte y la petrificación de su cuerpo. Es exactamente lo que está pasando en el mundo espiritual. Ahora, fíjense que la lección tiene algo muy interesante. La misma lección, le voy a leer un pedacito de la lección y usted lo va a encontrar ahí. Le dice, la lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Y ahí dan los textos de Romanos 8:7. Y Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, mi cuerpo lo que quiere es todo contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Interesante. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha constante entre el yo y Dios, entre el yo y el Espíritu Santo. Mire, y se lo voy a leer.
Y eso está en la lección. No le estoy hablando nada del espíritu de profecía, sino que en la lección, ahí está. Dice, es una batalla difícil que no se gana de una vez. Este pasaje no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este pecado se refiere a la persona que después de haber experimentado la salvación genuina y lo que ésta implica, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con él. Es decir, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. El texto de esta semana que dice que es imposible, ¿sí?, que sean renovados para arrepentimiento, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y los ponen a la burla, no se está refiriendo a esa lucha que nosotros tenemos. No es porque ayer mentí, ya no puedo ser renovado. No, está hablando de esos que deciden apostatar por conveniencia. Espero que me esté captando el mensaje. Nosotros tenemos una lucha constante, pero es muy diferente a estar luchando constantemente a decidir dejar a Jesucristo. ¿Cómo lo podemos dejar a Jesucristo? Bueno, hay muchas maneras de dejar a Jesucristo y la mayoría de ellas rotundamente es por el pecado. Es la persona que reincide en el pecado, que está en el pecado, que no quiere salir del pecado, que no hace nada por una reforma, no hace nada por estar bien con Dios. Todo es enemistad contra Dios, contra la iglesia, contra Jesucristo, contra los hermanos. Al final, eso es apostasía. Y a estos es que se está refiriendo en el texto de esta semana. Mire, le voy a dar otro ejemplo. ¿Usted sabe cuál es el hielo más duro que puede haber? Se ha descubierto que el hielo más duro que puede haber es aquel hielo que se derrite, se convierte en agua y se vuelve a frizar de nuevo. Se friza por segunda vez. No hay hielo más duro que eso. Y eso nosotros lo experimentamos aquí en estos países fríos. Por ejemplo, usted ve afuera qué hermoso está. Está fríísimo. En este momento creo que está como a 20 grados Fahrenheit, que equivale a -5, -8 centígrados. Esa agua se friza y al día siguiente puede ser un día que está calientito comparado, se vuelve agua. Pero en la noche se vuelve a frizar. Ese hielo se hace como una capa cristalina que usted después lo quiere sacar con martillo y el martillo solo le arranca pedacitos nada más, no va a sacar ese hielo y muchas veces ha entrado la primavera y ese hielo está amontonado que no se deshace. Eso es lo que pasa con el cristianismo. La persona prueba el cristianismo, prueba lo hermoso de la palabra de Dios, prueba lo que es el Espíritu Santo, reconoce que hay una patria mejor y un día se va, decide irse porque no le conviene, porque sabe que el negocio no va a ir bien si tiene que seguir obedeciendo esto, si tiene que seguir dando diezmo, ya no le es rentable. Entonces dice, no, sí, yo entiendo, pero es que no puedo, así yo no voy a poder. Esa persona, una vez se va, es bien difícil traerla de regreso. A eso es lo que se está refiriendo la palabra. No hay hielo más duro que aquel una vez que se derritió y se vuelve a hacer hielo. Por eso es que dice la Biblia que muchas veces los demonios son sacados de la casa y la casa se barre y se limpia y después vuelve y cuando la ve vacía va a traer otros demonios y el estado de esta es peor como fue que la primera vez. Y eso es lo que pasa. No podemos probar las bendiciones de Cristo y después dejar a Jesucristo porque se hace bien difícil.
Mire, hay una parte donde nosotros nos vamos a concentrar en este texto. Y dice, a esos es imposible llevar de nuevo al arrepentimiento, a esos que han vuelto a crucificar para sí mismo el Hijo de Dios, rechazándolo y exponiéndolo a la burla y a la afrenta pública. Fíjese bien. Y allí es donde nosotros nos vamos a detener, porque ese es, para mí, mi manera de ver, el centro de la lección, que usted una vez lo comprenda, va a comprender toda la lección fácilmente. Yo le voy a hacer a usted una pregunta. Si tuviera la oportunidad y se le preguntara, ¿le gustaría estar en el juicio y la crucifixión de Jesucristo? ¿Qué respondiera? ¿Qué usted respondiera? Hay tres respuestas que usted puede dar. La primera es sí, yo quiero estar ahí. La primera es no. Yo se lo he hecho a varias personas en esta semana. Sí, no. Y la tercera es depende. Y esa depende es una respuesta muy interesante. Imagínese que usted está en ese juicio. Usted no tiene otra alternativa que estar en el juicio de Jesucristo y ver la crucifixión de Jesucristo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál sería su posición? ¿Qué estaría usted haciendo en ese escenario? Piense un minutito. ¿Estaría usted entre las mujeres, las Marías, llorando la muerte de Cristo, viendo a aquel ser que puede hacer mucho, pero ha decidido no hacer nada? ¿Estaría llorando usted allí? ¿O usted estaría gritando, crucifícale, crucifícale? ¿Qué estaría usted haciendo? Todos queremos decir que estaríamos llorando por Jesucristo. Pero hay una noticia triste, que tanto usted que me ve como yo que le hablo, estaríamos gritando, crucifícale. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo en nuestros días. Eso es lo que hacemos. Estamos cayendo y recayendo en un pecado. Estamos encaminados a la apostasía. Estamos encaminados a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las podemos vencer. Porque estamos tratando de vencerlas por nuestro propio esfuerzo. Se nos olvida que está el Espíritu Santo, que es el único medio por el cual podemos ser santos y vencer. Se nos olvida pedir ese poder. Una de las cosas por las que lo último que oramos es por la presencia del Espíritu Santo. Pedimos equivocadamente y entonces caemos día a día en pecados. Día a día mentimos. Día a día somos asaltados por malos pensamientos. Día a día hablamos en mal de otras personas. Día a día somos negligentes con la palabra de Dios. Día a día dejamos de orar. Día a día no testificamos. Robamos a Dios, robamos al gobierno, robamos a nuestros amigos, robamos ideas. Estamos crucificando constantemente a Jesucristo todos los días de nuestra vida. Estamos recayendo, cayendo y cayendo y cayendo. Y dice Pablo, para esos
que constantemente están crucificando a Cristo, es imposible que vengan al arrepentimiento. Mire, ¿cuál sería su posición en el juicio y la crucifixión de Cristo? Le voy a mencionar por lo menos 7 personajes que podrían ser usted, que podría ser yo, que podría ser cualquiera de nosotros. El primero de ellos es Pilato. Usted pudiera ser Pilato, yo pudiera ser Pilato. El histórico Pilato ya murió, pero el pilatismo, la idea principal, se ha modernizado. Esa idea no ha muerto. Esa idea afecta la amistad. Esa es una idea que le paga un complemento a la persona y también lo condena. Mire, el pilatismo es aquella que quiere quedar bien con Dios y con el mundo. Es una idea que ampara y ejecuta también. Se lo voy a explicar un poco más. En palabras sencillas, Pilato toma a Jesucristo y le pregunta todo lo que le quiere preguntar. Lo interroga. Y sale con él. Imagínese usted que está enfrente del palacio de Pilato. Imponente edificio blanco, con torres de mármol, cuya entrada está a 8 o 10 gradas en lo alto. Y aparece Pilato con Jesús y él lo trae de su brazo y dice: no hay nada culpable en él. No hay nada culpable en él. Pero sus amigos, los judíos, están diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él dice: pero no hay nada en él. No hay nada. No lo puedo crucificar. Él no tiene nada. Pero tienes que crucificarlo. El pilatismo transfiere responsabilidades. Y él dice: no hay nada en él. Pero si eso es lo que ustedes quieren, ¿saben qué? Tráiganme agua. Yo me voy a lavar las manos. Y yo no tengo nada que ver. ¿Se da cuenta? Su deber era velar por Cristo. Pero el pilatismo no piensa eso. Yo estoy bien con ustedes. Bueno, voy a estar bien con ustedes. Mira, Jesucristo, la verdad es que tú no tienes nada malo, pero fíjate, ellos, eso es lo que quieren. Así que yo tengo que hacer lo que ellos quieren. Eso pasa en nuestra iglesia. Hermano, quiere predicar. No, hermano, yo pues, mire, déselo al hermanito aquel hermanito. Ese sí sabe predicar. Hermano, vamos a hacer una actividad en la iglesia, ¿le gustaría colaborar con dinero? Yo con gusto, hermano, pero ay, hermano, pregúntale al hermano Tony, él sí puede. Transfiere responsabilidades. El pilatismo no toma responsabilidades, sino que la transfiere. Sabe cuál es lo correcto, sabe cuál es lo que hay que hacer, pero no lo hace, se lo transfiere a otra persona. De esa manera, usted puede ser Pilato en el tribunal de Cristo. Segundo personaje, usted puede ser Judas. Judas lo vendió por dinero. Era asunto monetario. Si usted vende su conciencia por dinero, entonces usted es un crucificador de Cristo. Hermano, hay que dar el diezmo. Yo sé, hermano, que hay que dar el diezmo, pero mire, mi Diosito me comprende que yo no puedo. Sí, usted es Judas, todo es dinero. Sacrifica su conciencia, sacrifica principios religiosos, sacrifica todo por dinero. Hermano, no hay que trabajar en día sábado. Hermano, pero si yo no trabajo el día sábado, ¿cómo yo voy a pagar los biles? ¿Cómo yo voy a pagar las deudas que tengo? Yo necesito trabajar el día sábado.
cuando hacemos negocios deshonestos, cuando vendemos algo en mal estado y no le decimos a la persona, cuando nosotros no somos honestos y justos en las transacciones comerciales, cuando escondemos, entonces como Judas somos crucificadores de Jesucristo. Tercer personaje, los soldados. ¿Se dieron cuenta que era el Hijo de Dios? Así dijeron. Vieron las pruebas, vieron la gloria, vieron el estruendo, vieron el terremoto, vieron la oscuridad y después dijeron, en verdad este es el Hijo de Dios. Pero le cambiaron su túnica por una morada y se postraron ante él y le dijeron, salve, oh Rey de los judíos. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Estaban conscientes. Si no estaban conscientes antes, después estaban conscientes. Pero se postraron ante él y lo adoraron. Lo adoraron de una forma burlona. Eso se llama hipocresía. Y eso nos pasa a nosotros. Sabemos las cosas que tenemos que hacer. Tenemos claro los mandamientos de Dios y decidimos desobedecer. Y estamos diciendo, no, Dios es grande, Él es bueno, pero yo voy a hacer esto porque no puedo, se llama hipocresía. Profesamos una cosa y hacemos otra cosa. Podemos ser los soldados. El cuarto personaje, podemos ser los apóstoles. Los apóstoles en el momento tenían que haber respondido, estaban escondidos. Tenían miedo, tenían cobardía, habían desertado, tenían incredulidad, indiferencia, frivolidad. Mire, le voy a contar una experiencia. En nuestra iglesia había un hermano que hacía unas predicaciones bien extrañas. ¿Saben lo que hacía? Se iba al mercado central, miles de gentes, un graderillo, y allí con otra hermana, un hermano que le acompañaba, 3 adultos y 2 niños, tenía un servicio de canto y un sermón. Y eso es bastante, o sea, eso no cualquiera lo hace. Y él comenzaba a reunir la gente y predicaba de verdad. Y una vez yo venía del parque, venía de patinar, traía mis patines aquí en el hombro, me había bajado del bus y no me había dado cuenta que el hermano estaba predicando ahí en ese lugar. Yo estaba un muchacho, 16 años, 15 años, 17 por ahí. Y mientras predicaba, comenzó a decir, hermano Tony, venga, venga con nosotros. Y todos voltearon a ver quién era el hermano Tony. Y yo también comencé a buscar quién era el hermano Tony. Porque no podía ir allí a ese lugar público y testificar que Jesucristo era mi Salvador. ¿Se da cuenta la cobardía? Me daba pena, me daba vergüenza. Como los apóstoles, estaba allí, en el momento del juicio, en el momento de la crucifixión, y en vez de salir a hablar y decir, ese es mi Jesucristo, sí, lo que esta gente está diciendo es correcto, estaba escondido, tenía cobardía, tenía miedo, me deserté, tenía indiferencia, tenía frivolidad. ¿Cómo me arrepiento de eso? Me arrepiento. En el juicio podemos ser nosotros los fariseos.
eran contra Jesús en todo. Evitaban que Jesucristo progresara, que su evangelio avanzara, que su obra adelantara. Evitaban de cualquier medio. Oh, cuánta gente en la iglesia evita todo. Se quiere hacer esto, no, sea que no se haga. Se quiere comprar, no, que no se compre. ¿Por qué? Porque no se compre. Se quiere avanzar, no, eso está malo, todo está malo. No dejan la iglesia avanzar. Aparece un hermano con ideas nuevas, dice, no, esas ideas son peligrosas, hay que aguantarlas, no, por favor, no, que no avance, quedémonos así. Por los fariseos, eso es lo que hacían, ponerse a Jesucristo y su evangelio y su obra. Podemos ser como el Sanedrín. El Sanedrín no pudo entender que Jesucristo era Dios. Y Jesucristo les dijo, ¿por cuál de todos los milagros me acusáis? Y ellos dijeron, no, por ninguno de ellos. Te acusamos por blasfemia. Te has hecho llamar el Hijo de Dios. ¿Saben que nosotros estamos bien cerca de eso? Porque creemos en Jesucristo, pero creemos en un Dios a millones de millas de distancia. No en un Dios real, no es un Dios vivo, no un Dios que mora en nuestro ser. No, dicen que por ahí en el cielo está y bueno, nosotros vamos a hacer lo que nosotros podamos. Pero sí es el Hijo de Dios. No tenemos una fe certera en Él. Yo le pregunto a usted de nuevo, si usted estuviera en el juicio de Jesucristo y en su crucifixión, ¿en qué lado estaría? Yo soy neutral. Yo estaría quizás parado, ni llorando con las mujeres, ni gritando. Pues ante Jesucristo no hay neutralidad. Él dijo, quien no es conmigo, contra mí es. Solo en el acto de no estar con Jesucristo, usted ya tomó bando. Solo en ese acto. Pero hay uno que nos falta todavía. La turba. La enfurezuda turba que gritaba, crucifícale. ¿En cuál de los 7? Mire, imagínese usted imagíneselo en su mente, que aparece Pilato con Jesús y dice, no hay nada de mal en él. Yo no encuentro ningún mal en él. Además, no hay cruz para él. No tenemos ninguna cruz disponible. No tenemos clavos para él. No tenemos verdugo, no tenemos la persona encargada de asesinarlo, no lo tenemos, de quitarle la vida. Eso no es asesinato, es quitarle la vida, de ejecutarlo. No lo tenemos. Por lo tanto, como no hay nada contra él, yo no le hallo nada contra él, y no tenemos ni cruz, ni clavos, ni verdugo, yo lo suelto. Que se vaya. Y en el silencio, usted o yo comenzamos a gritar y decimos, Pilato, para un momento, no, esto que no pare, este sacrificio que no pare, esta muerte que no pare, ¿sabes qué? Dame la oportunidad, yo voy a ir a conseguir la cruz, yo voy a conseguir los clavos y yo mismo seré el verdugo.
¿Usted cree que eso es posible si nosotros hubiéramos estado ahí? La respuesta es sí. Porque eso es lo que hacemos día a día. No dejamos nuestro pecado. Tenemos vicios desde la niñez que venimos cargando. Tenemos pecados acariciados que son los ídolos secretos. Cerramos la puerta del dormitorio y ese ídolo lo tenemos guardado en algún lugar. Y cuando nadie nos ve, sacamos ese ídolo y lo adoramos. Lo adoramos porque nos gusta el pecado. Pecamos porque nos gusta el pecado. Porque le sentimos placer. Es como un cerdo que usted lo haya lavado, lo haya bañado bien, 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 y lo saque bien aseadito. Imagínense que los dos se caen, usted y el cerdo, en el lodo. Y usted se levanta y dice, no puede ser, me ensucié. Y el cerdo también dentro dice, oh, qué cosa más, esto sí me gusta, yo me quedo acá. Esa es su naturaleza. Y esa a veces es la naturaleza de nosotros con el pecado. Acariciamos el pecado, no lo dejamos. Nos recordamos de pecados anteriores, pecados de la juventud, pecados que hicimos años atrás y nuestra mente se divaga y pasa horas pensando en lo que hicimos o en lo que dejamos de hacer o en lo que pudimos haber hecho. ¿No es eso crucificar a Jesús? ¿No es eso poner a Jesús enfrente del público a la vergüenza? Y entonces Pablo dice, a esos que constantemente crucifican a Jesús, para ellos es imposible traerlos. No es que usted tuvo un resbaloncito, no. No es que usted tuvo un momento de mal carácter y en ese momento se asustó, se afligió y se le salió lo que no tenía que haberle dicho y usted dijo no después, no, ay, qué terrible. No está hablando de eso. Está hablando de aquel que crucifica constantemente a Cristo. Está hablando de aquel que cae y vuelve a caer y no hace nada por restaurarse de esa caída. Está hablando de alguien que disfruta el pecado. Está hablando de alguien que no quiere salir. Para esos es imposible. Al menos que dejen de crucificar a Cristo. Mire, usted y yo, quiera o no quiera, tenemos la mentalidad de la crucifixión. Es algo que traemos adentro. Usted tiene que crucificar a algo o a alguien. Tiene que hacerlo. Lo trae adentro. La pregunta es, ¿qué vamos a crucificar? ¿A quién vamos a crucificar? Le voy a dar una idea. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quiere crucificarse usted solo? Le voy a leer otra cita, ¿qué es lo que puede crucificar? Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, yo, y yo al mundo. ¿Se da cuenta? Usted tiene que crucificar usted solo. Usted puede crucificar al mundo. ¿Sabe qué más puede crucificar? Romanos 6:6 tiene la respuesta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más el pecado. O usted crucifica al viejo hombre o crucifica a Jesucristo. Pero alguien tiene que crucificar. Se crucifica usted solo, crucifica al mundo, crucifica al viejo hombre o crucifica a Jesucristo. Y Romanos 6:6 es impresionante. Dice, para que el cuerpo sea destruido, a fin que no sirvamos más el pecado. Mira, Señor, ese viejo hombre tomaba, ese viejo hombre adulteraba, ese viejo hombre fornicaba. Ese viejo hombre fumaba, ese viejo hombre era un patán, era un malcriado. ¿Sabes qué? En esa cruz yo voy a crucificar, voy a levantar ese viejo hombre, lo voy a crucificar allí. ¿Sabes para qué? Para que yo no pueda servir más al pecado, te sirva a ti. Pero usted tiene que crucificar algo. Nació crucificador. Jesucristo murió en la cruz ya por mí. Lo crucificamos nosotros. Usted y yo. No me diga que usted estaba llorando a la par de las mujeres. Eso es una falacia. Porque le he probado que usted y yo crucificamos a Jesús constantemente. ¿Hay algo más que podemos crucificar? Son las pasiones y los deseos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Qué cosa más impresionante! Los que son de Cristo han crucificado este cuerpo malo, que tiene pasiones malas, tiene pensamientos malos, tiene deseos malos, tiene tendencias malas, tiene sensualidad, tiene lascivia, tiene deseos de ir al mundo, tiene deseos del pasado. Los que son de Cristo no es que han crucificado a Cristo, han crucificado la carne, el cuerpo. Y por eso dice Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gálatas ahí dice, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Romanos 6:6 dice, hay que crucificar al viejo hombre. Y Gálatas 5:24 dice, hay que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Mi estimado hermano, usted va a crucificar a alguien. Yo voy a crucificar a alguien. Tiene que hacerlo. La pregunta es ¿a quién? Ya no crucifiquemos más a Cristo. Estas lecciones han sido para mí leccionazas. Me han enseñado tanto. Sigo aprendiendo tanto. Y después de comprender esta lección, así como se la estoy explicando, por la gracia de Dios, he decidido no crucificar más a Cristo. Mi deseo es lo mismo para usted. Mire, el día jueves, para terminar, se llama Jesús el ancla del alma. Y ahí donde están los textos que leímos al principio.
Hebreos 6:19 dice, por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Tenemos un sumo sacerdote que está dentro del velo, al otro lado del velo, traspasó el velo y está intercediendo por mis resbalones, por mi recaída. Está intercediendo para que yo no lo crucifique más a él. Está intercediendo para que yo pueda pedir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me enseñe a crucificarme a mí mismo, al mundo. Que crucifique mis pasiones, mi carne, al viejo hombre y que deje a Jesús de crucificar a Jesús. Que no vaya más al enjuiciamiento de Jesucristo y sea Pilato, o sea Judas, o sean los soldados, o sean los apóstoles, o los fariseos, o el Sanedrín, o la turba, ninguno de esos 7, sino que pueda contemplar a Cristo muriendo por mí, intercediendo por mí, y deje de crucificar a Cristo día a día, porque entonces las palabras de Pablo son profundamente tenebrosas. Para estos no hay esperanza, porque no paran de crucificar a Cristo. Quiero leerles 2 textos del espíritu de profecía, y con eso terminamos. El primero lo encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 475. Dice, fíjese lo que dice, la escena de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. Esa escena de la traición, rechazo y crucifixión va a ser reproducido y va a ser hecho de una manera grandísima. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado su afecto a cualquier líder que no sea Cristo se harán dominados, cuerpo, alma y espíritu, por una infatuación tan fascinadora que bajo su poder las almas se apartarán para no escuchar la verdad y creerán una mentira. Quedan entrampados y cautivos, y mediante cada una de sus acciones clama, soltadnos a Barrabás y crucificad a Cristo. O estos son los que no seguimos a Cristo. Sigue el mismo texto. El gran adversario de Dios y el enemigo del hombre se mantiene vigilante para encontrar una oportunidad de sorprendernos con la guardia baja. Jesús nos amonesta acerca de nuestro peligro y nos advierte contra el astuto enemigo. Repetidamente coloca delante de nosotros el deber de mantenernos siempre vigilantes y en oración a fin de no caer en tentación. Crean en Jesús. Confíen en Jesús con una fe viviente y constante y confíen en Él para que los guarde y los salve. Estando asidos de uno que es poderoso para salvarlos y por tanto tiempo como se sometan para ser conducidos por Él, para aprender de Él y confiar en Él, los guardará sin caída, y si se encarga de protegerlos, es una defensa segura. Por eso es que dice, tenemos ancla seguro. Y el último texto que lo voy a leer, lo vamos a leer a fin de conocerle, página 267 y 268. Cuando estamos preocupados,
cuando estamos asediados por la tentación, cuando los sentimientos y los deseos del corazón natural luchan para obtener la victoria, deberíamos ofrecer oraciones fervientes en todo tiempo. Cuando usted esté temblando porque la tentación anda alrededor suyo acariciándolo, dice que tendríamos que hacer oraciones fervientes en todo tiempo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. Y esto hará que Jesús venga a nuestro socorro, para que mediante su nombre poderoso y eficaz podamos lograr la victoria y alejar a Satanás de nuestro lado. Pero no debemos halagarnos a nosotros mismos pensando que estamos seguros mientras hacemos solo esfuerzos débiles en nuestro favor. No luche por usted mismo, porque va a ser imposible. Corra a Dios y sigue. Solamente en Dios tenemos ayuda. No deberíamos halagarnos pensando que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque nuestro poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. Cristo venció al enemigo por nosotros, porque tuvo compasión de nuestra debilidad y sabía que seríamos vencidos y pereceríamos si Él no acudía a nuestro socorro. Cubrió su divinidad con la humanidad, y así estuvo en condiciones de alcanzar al hombre con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferraba al trono infinito. Hermanos, tenemos esperanza en Jesucristo, esperanza de salvación, esperanza de santidad. Ya paremos de crucificar a Cristo con nuestros pecados reincidentes, con nuestros pecados repetitivos. Cuando estemos asediados por la tentación, dice, corramos a Dios. Pidámosle en el nombre de Jesucristo y el socorro vendrá inmediatamente y Satanás será alejado de nuestro lado. Esa es la única manera de no crucificar a Cristo nuevamente. Déjeme terminar diciéndole que nuestra más grande oración sería la presencia del Espíritu Santo. No pida ser bueno. No es tan malo eso, pero está incompleto. Pida el Espíritu Santo. Digámosle al Señor que se posesione de nosotros, que tome el control de nosotros, que nos ponga la santidad, que nos saque toda la maldad. Y esa es la única manera de crucificar el yo, de crucificarme a mí mismo, de crucificarme el viejo hombre, de crucificar la carne, los deseos y las pasiones. Que Dios le bendiga, hermano. Ya no estemos más en la turba, ya no seamos más Pilato, ni Judas, ni los soldados, ni los apóstoles, ni los fariseos, ni el Sanedrín. No seamos más ellos, porque entonces no habrá esperanza. Todavía lo hay. Tenemos ancla segura en Jesucristo y por el momento está detrás del velo, intercediendo por usted y por mí, para que seamos salvos y alcancemos la vida eterna.